Vaya recto. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Vaya recto. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Hola, buenas noches a todos. Primero que todo, quiero darles las gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi historia. Me llamo Robert y soy trailero desde hace unos 8 años. Mi esposa es fanática de lo paranormal y lo sobrenatural y le encantan las historias de terror. Desde hace algunos meses escuchamos juntos las historias que las personas cuentan en este canal. Mi historia no la quise contar por ninguna razón en particular. Simplemente me pareció que podría parecerles interesante, pero no crean que tomo a la ligera lo que me pasó. Es simplemente que no tengo una razón particular para contar mi historia.
Como les dije antes, soy trailero. Mi trabajo consiste en llevar los troncos de los árboles que son talados en ciertos bosques a lo largo del país, a un aserradero en las afueras de la ciudad donde vivo. Lo sé, no es un trabajo muy interesante, pero me gusta. Es sencillo. Lo único que tengo que hacer es conducir. Nunca fui especialmente bueno en la escuela. Quiero decir, no era un tonto, pero tampoco era un genio. Pueden pensar en mí como una persona normal a la que nunca le gustaron las matemáticas o las materias complicadas. A veces tiendo a pensar que si hubiera puesto el suficiente esfuerzo, tal vez habría logrado algo interesante con mi vida. Pero esta vida sencilla y simplona es algo que me hace feliz y que no cambiaría por nada. No le puedo pedir nada más a la vida. Tengo lo que muchas personas matarían por tener: una amorosa familia y felicidad. Recientemente he sido enviado constantemente a lugares muy lejanos y he tenido que conducir demasiadas horas. Naturalmente, siendo alguien con pésimos hábitos de descanso, después de un tiempo, esto me iba a comenzar a pasar factura. Mi esposa critica esto de mí constantemente y tiene razón, pero estoy seguro de que ella nunca entenderá el placer de desvelarse jugando videojuegos. Entiendo muy bien que siendo un hombre de 32 años, hacer eso puede verse infantil, pero ¿cómo decirlo? Es mi placer culposo. En fin, regresando a nuestro tema. El trabajo ha estado difícil estos días. Muchas personas no lo creen, pero estar tras el volante también puede agotarte, y mucho. Cuando sumas todo eso a la ecuación, bueno, muchas cosas pueden llegar a pasar. Y pienso que si hubiera descansado correctamente, el incidente de aquel día no habría sido tan grave. Aquella vez había tenido que transportar troncos exageradamente gruesos desde un bosque que estaba ubicado en una ciudad vecina. Normalmente me tardaría unas 4 horas en llegar al aserradero. El día había estado tan movido que tuve que hacer 3 viajes. Tuve la posibilidad de hacer un cuarto, pero la verdad, ya estaba muy agotado y no quise hacerlo. Fue así que, ya habiendo anochecido, tuve que hacer mi último viaje. No quería hacerlo a esa hora. Eran pasadas las 9 de la noche, pero los leñadores tardaron más de lo esperado en montar los troncos al camión de uno de mis compañeros. Bueno, creo que no debería decirlo de esa manera. Lo que en realidad pasó fue que uno de los encargados de montar los troncos se lastimó. Y no fue algo sencillo. Su pierna quedó atrapada bajo uno de los troncos mientras hacía su trabajo. Fue un día complicado y estresante, en todo el sentido de la palabra. Y a pesar que no quería estar trabajando tan tarde, entiendo que fue una situación extraordinaria. Además, no me podía quejar por la hora, ya que mi empresa me pagaba bien las horas extra. Así que simplemente esperé a que cargaran el camión y me puse en camino. Debido a que no recibo presiones para la entrega, no tuve que manejar demasiado rápido. Reitero que estaba muy cansado, así que quise tomármelo con calma. Después de media hora de camino, los párpados me comenzaron a pesar y al mismo tiempo me arrepentí de haber jugado esa última partida la noche anterior. Tal vez mi esposa tenía razón al molestarse como lo hizo. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer en ese momento. Usualmente tengo un protocolo para situaciones como esta. Siempre cargo café o alguna bebida energética conmigo, pero siempre prefiero el café. ¿Qué sería de mi vida sin esa mágica bebida? No me di cuenta en qué momento me acabé el litro de café que había traído conmigo, pero al instante me sentí revitalizado y listo para seguir conduciendo.
Sorprendentemente, unos 5 minutos después, lo único que sentía era más sueño del que tenía antes de tomarme todo el café. Mi adormecimiento era tal que no pude resistirlo y tuve un microsueño. Literalmente no fui consciente de en qué momento me quedé dormido o cómo pasó. Simplemente sucedió. Sentí que mi camión se sacudió, lo cual me despertó al instante, solo para darme cuenta que una de las ruedas de mi camión Esté preparado se para había girar a la salido del izquierda. camino. Si hubiera estado conduciendo lo suficientemente rápido, con toda seguridad habría perdido el control. En ese momento la gran pregunta, o mejor dicho, lo único que pasaba por mi mente era, Gira a la izquierda. ¿cómo carajos me quedé dormido? Me lo pregunté una y otra vez, pero hasta el día de hoy no he podido encontrar una respuesta clara a esa pregunta. De verdad que no me explico cómo pasó esto. Según mis cálculos, solo fueron unos segundos. Pero bueno, durante esa cantidad tan pequeña de tiempo, pudo haber pasado algo peor. Afortunadamente no había abismos ni cráteres pronunciados en esta carretera, pero me preocupé mucho. Pude haberme estrellado con algún árbol. De hecho, cuando retomé el control de mi camión, me encontraba en curso de colisión. Luego de eso, lentamente me estacioné a un lado del camino y me bajé del camión, pensando que tal vez podría dormir por unos 10 minutos y luego seguir con mi camino. Pero contrario a lo que esperaba, no tuve siquiera la sensación de querer dormir. No pude hacer nada más que quedarme mirando fijamente uno de los troncos y pude ver que había algo escrito. Alguien escribió en la corteza del árbol algún tipo de mensaje, pero no era el típico "te amo" que se escribe normalmente. Era algo extraño. Leí en voz alta, pero estaba en un lenguaje extraño. Imagino que era latín, pero la verdad es que no lo sé. No es como si fuera bueno con los idiomas, solo estoy suponiendo. Pero cuando lo leí, simplemente pronuncié lo que estaba ahí escrito como pude. ¿Por qué lo leí? Tenía curiosidad, nada más. Al terminar de leer, de inmediato todo se oscureció y yo caí al suelo. Es lo último que recuerdo de ese momento. Unos 10 minutos después me había despertado. Me di cuenta de que estaba conduciendo mi camión, pero era muy extraño. No recordaba haberme subido al camión y la impresión que tuve al recuperar la conciencia hizo que casi perdiera el control de nuevo. Fue algo muy surrealista. Después de incorporarme en mi asiento y pensar qué demonios había pasado, me pareció escuchar algo detrás de mi oído. Algo que decía "shh". Bueno, había mucho viento, así que descarté la posibilidad de que me estuvieran hablando. Incluso le eché la culpa a mi cansancio. Honestamente, creo que el sueño me tenía un poco paranoico. Tengo que admitir que me asusté un poco, pero lentamente recuperé la compostura. Una vez más, me detuve a un lado del camino y traje a mi memoria cada momento que recordaba hasta antes de desmayarme. En el momento, recordé que había visto algo en aquel tronco y fui de inmediato a observarlo de nuevo. Pero por más que lo buscaba, no estaba. Ni siquiera podía recordar lo que decía. Era como si esa inscripción en el tronco nunca hubiera existido. En ese momento no puedo afirmar que me sintiera asustado. Más bien me sentía confundido y un poco desorientado. Me mareé, como si estuviera en un bote en el océano, y volví a caer al suelo de rodillas. Me hice muchas preguntas en el momento. ¿Acaso estaba teniendo lagunas mentales? ¿Acaso era posible que sin siquiera haber llegado a los 40 se podrían vivir cosas así?
¿Habría sido por el café que tomé? Bueno, por más que lo pensara, no podía encontrar una respuesta. Así que rápidamente sacudí las dudas que tenía. Di la vuelta para volver a mi camión. No di ni siquiera el primer paso. Y vi algo. No puedo explicar qué. Solo puedo decir que vi algo. Y en ese momento también se lo atribuí a mi cansancio y mi falta de sueño. Según lo que recuerdo, ese algo era blanco. Tenía una especie de forma circular y estaba flotando. No pasó mucho tiempo para que eso se moviera hacia mí y lo vi desaparecer mientras pasaba a través de mi pecho. Di media vuelta para ver hacia dónde se dirigía esta extraña aparición, pero ya no la vi. Casi de inmediato sentí náuseas. Caí de rodillas en el suelo de nuevo y sentí como todo el café que había tomado hace unos minutos comenzaba a devolverse por mi garganta. Cuando todo el café salió de mi cuerpo, me sentía pesado, incómodo. No sé cómo describir esa sensación. Lo único que puedo decir es que algo no iba bien con mi cuerpo. Sorprendentemente me levanté después de unos segundos, pero era extraño. Yo no quería levantarme. Ni siquiera pensé en hacerlo, pero ahí estaba, caminando hacia mi camión. Intenté detenerme, pero no podía por más que quisiera. Era como si hubiera perdido el control de mi cuerpo. Hice todo cuanto pude, pero era inútil. No podía hacer nada. Mantente a la izquierda. Sentí un repentino ataque de pánico, pero no era como los que alguna vez tuve siendo un adolescente. No me hiperventilé. No sentía ganas de vomitar. No hubo ni una sola reacción de mi cuerpo ante esto, lo cual, en vez de tranquilizarme, me puso aún más ansioso. Quería gritar, quería detenerme, Mantente a la derecha. pero lo cierto era que sin saber cómo, me había convertido en un mero espectador de lo que hacía mi cuerpo. Al subirme al camión, o mejor dicho, cuando mi cuerpo se subió al camión, Mantente a la pude ver derecha. mi reflejo en uno de los retrovisores. Mi rostro estaba pálido. Era como ver un cadáver. Y mi expresión, bueno, jamás había visto que la cara de alguien expresara estar tan desprovista de vida como yo en ese momento. No sé quién de los que esté escuchando mi historia haya podido experimentar algo similar, pero les puedo decir que no era una sensación agradable. Era más como si fuera un prisionero dentro de mi propio cuerpo. Podía ver, oler, sentir, saborear, oír. Todas las funciones de mi cuerpo estaban al 100%. Yo tenía acceso a todas, pero no tenía ni un ápice de control sobre nada. Sentí que mi cuerpo usó las cuerdas vocales. Supongo que intentaba hablar, pero lo único que hacía era emitir gruñidos erráticos como si fuera un zombie. ¿Qué demonios estaba pasando? No tenía ni idea, pero sin importar si tenía o no alguna explicación, aquello estaba pasando y era real. Intenté desesperadamente recuperar el control, pero nada pasó. Y cuando quise pensar un poco más analíticamente en lo que estaba pasando, solo en ese entonces se me ocurrió que tal vez, solo tal vez, aquel extraño mensaje en el tronco y aquella cosa blanca y circular tendrían algo que ver. En ese momento recordé las muchas películas de terror sobre posesiones demoníacas que mi esposa me obligó a ver con ella. Y a pesar de que esto había ocurrido de una forma totalmente distinta a lo que recuerdo de aquellos filmes, no podía negar la posibilidad
de que había sido poseído. Inicialmente pensé que era algo descabellado y sin mucho sentido, pero viendo la situación en la que me encontraba, no pude encontrar otra explicación. Tal vez al leer aquel extraño mensaje en el tronco, liberé algo, y ese algo se manifestó en esa cosa blanca y entró en mi cuerpo. La teoría tenía sentido, pero aún Mantente a la así izquierda. no explicaba por qué me quedé dormido. Aunque bueno, eso último no podía atribuírselo a nada sobrenatural, porque realmente estaba cansado. Comprendía a grandes rasgos lo que pasaba, pero eso no significaba que pudiera hacer algo al respecto. Y cuando menos lo esperé, sentí como mi conciencia se desvanecía. Se sentía como quedarse dormido, y por mucho que lo quisiera, no podía oponer resistencia. Esta vez, al quedarme dormido, tuve un extraño sueño. Estaba en un bosque que no reconocía, y parada frente a mí había una niña con un vestido blanco No importa. y el Encontraré cabello una nueva ruta. totalmente desaliñado. Ella no decía nada, simplemente se quedó ahí, mirándome con la misma expresión que había notado en mi rostro cuando perdí el control de mi cuerpo. La miré por un momento y todo hizo clic. Su expresión me lo reveló todo. Era ella quien estaba controlando mi cuerpo. Al principio me asusté, porque pensaba que aquella niña era un demonio o algo por el estilo, de lo cual culpo totalmente a mi esposa y a sus numerosas películas de terror. Salí a correr, pero sin importar cuán rápido lo hiciera, regresaba al mismo punto, y la niña seguía ahí parada sin hacer nada. Mantente a la Ella izquierda. no parecía tener intenciones de lastimarme, así que intenté hablar con ella, pero no había ninguna respuesta por su parte. Mantente Le a la pedí izquierda. una y otra vez que me devolviera mi cuerpo, pero ella me dio una mirada que me hizo pensar que no estaba entendiendo nada de lo que yo decía. No pude evitar comenzar a enfurecerme. ¿No iba a devolverme mi cuerpo? Tengo una esposa y a un hijo que acaba de nacer. No tiene derecho a separarme de mi familia de esa manera. En ese instante, me desesperé y perdí el control, por lo que le comencé a gritar. Le dije una y otra vez que me devolviera mi cuerpo. Incluso la sujeté de los hombros y la sacudí. Y en ese instante, sentí como si me estuvieran sacudiendo a mí. ¿Acaso mi conciencia seguía conectada a mi cuerpo? Pensé que, siendo ese el caso, quizás esta niña aún no me había robado mi cuerpo. Tal vez aún podía recuperar el control. Yo la seguí sacudiendo, pero no pasaba nada. Tenía que encontrar una forma de despertarme, y tenía que hacerlo de inmediato. Lo más probable es que esa mocosa no supiera cómo conducir mi camión, y estaba en riesgo de sufrir un grave accidente. A cada segundo mi desespero solo crecía. Quería intentar razonar con la niña. No quería hacerle daño, pero ella estaba probando mi paciencia. Antes de contarles lo que hice, a los que me juzguen, solo les digo que hice lo que tenía que hacer. No me siento orgulloso de lo que voy a decir a continuación, pero haciéndolo, recuperé mi cuerpo. Mis manos empezaron a temblar de la rabia, pero me decidí a hacer lo que fuera para recuperar el control. Me convencí a mí mismo que lo que estaba frente a mí no era una niña, sino solo un espíritu que quería robar mi cuerpo. Así que Mantente a la estiré izquierda. ambas manos y las envolví sobre el cuello de aquella niña. Evité mirarla a los ojos y apreté como si mi vida dependiera de ello. La expresión de la niña
movió. Comenzó a toser y a sujetar mis brazos, pero ya no había vuelta atrás. En un intento por que la soltara, ella empezó a rasguñar mi piel con sus largas uñas. Yo sentía el dolor, pero no me detuve. Además de los rasguños, también podía sentir cómo me faltaba el aire. Y entre más fuerza ejercía, más me costaba respirar. Después de un largo e interminable momento, el bosque comenzó a desvanecerse a mi alrededor, así como la niña. Y lentamente abrí mis ojos. Estaba de nuevo en mi camión. Había recuperado la conciencia, pero mis manos estaban alrededor de mi cuello, el cual solté de inmediato. Y mientras tosía violentamente, intenté maniobrar el camión. No puedo expresar en palabras la alegría que sentí al poder volver a controlar mi propio cuerpo. Pero esta efímera alegría no me dejó caer en cuenta de dos cosas. Primero, cuando desperté, mi camión iba a 100 kilómetros por hora. Y segundo, estaba totalmente fuera del camino. Si lo hubiera notado inmediatamente al despertar, tal vez hubiera podido controlar la situación. Pero ya era muy tarde. Y lo último que recuerdo de ese momento fue cuando choqué contra un enorme y grueso árbol. Después de eso, no recuerdo nada. Todo simplemente se apagó. Y lo siguiente que recuerdo es haber despertado en un hospital. Mi esposa estaba al lado de la cama amamantando a nuestro bebé. Intenté llamarla, pero mi voz no salía. Me dolía todo el cuerpo, tanto que incluso el respirar se sentía como un martirio. Pensé, bueno, al menos soy yo quien tiene el control. Fue en ese instante que mi esposa volteó a verme y nuestras miradas se encontraron. Ella de inmediato me abrazó, besó mi frente y llamó a los médicos. Cuando llegaron, revisaron que todo estuviera bien. Me hicieron algunos exámenes y finalmente me dejaron en paz cuando llegó la noche. Honestamente, eso fue agotador, pero preferí eso a abandonar a mi esposa y a mi hijo. En la noche finalmente pude hablar, pero se sentía una presión inusual en mi garganta, como si algo estuviera aplastándola. Pero con el máximo esfuerzo que podía hacer en ese momento, le conté todo a mi esposa, hasta el último detalle. No sé cómo, pero mi conversación fue escuchada por la aseadora que estaba pasando por ahí. Ella era una mujer algo mayor y se acercó para hablar con nosotros. Ella dijo que logró escuchar todo y que podía ayudarme. Al inicio no podía confiar mucho en ella, ya que si este problema fue el resultado de unas simples y extrañas palabras en un tronco, no imagino lo que podría llegar a ser una persona. Y en este estado no podría resistirme. A pesar de mi desconfianza, la aseadora me explicó de manera muy amable que lo que me poseyó era un espíritu neutral. No guardaba ningún rencor y no tenía ninguna clase de propósito. Solo existía, y que las palabras que leí en aquel tronco lo invocaron. Luego me explicó que había que evitar toparse con esa clase de espíritus, debido a que cualquier conflicto con ellos podía convertirlos en espíritus vengativos. Cuando me explicó todo esto, no pude negar a la ayuda de aquella mujer, y en cuestión de unos 20 minutos, se fue y volvió con algunos artefactos extraños, algunas ramas de no sé qué planta y un sonajero. Ella empezó a ejecutar alguna especie de ceremonia de purificación, y en medio de esta,
me reveló que el espíritu estaba sujetándome el cuello cada vez con más fuerza y que en algún punto iba a dejarme sin poder respirar. Bueno, yo le hice lo mismo, así que tenía sentido para mí. Sin embargo, no estaba dispuesto a morir de esa manera, y aún menos pudiendo evitarlo. La señora continuó con la ceremonia de purificación, y lentamente sentí cómo esa extraña presencia en mi cuello desaparecía, lo cual me llenaba de alivio. Todo este asunto me tenía con los pelos de punta. Después de un rato, la señora terminó con la ceremonia y simplemente se fue sin despedirse. Pero no le di mucha importancia a esto. Iba a estar un buen tiempo internado en ese hospital, así que habría muchas oportunidades de agradecerle. Después de eso, soñé con esa niña, o mejor dicho, ese espíritu. Unas cuantas veces me sentía un poco culpable, y la verdad no sé por qué, así que le pedí perdón por lo que hice. Pensé que tal vez iba a atormentarme en mis sueños de ahora en adelante, pero después de salir del hospital, nunca más volví a soñar con ese espíritu. Y milagrosamente en mi empresa no me culparon del accidente, pues justamente cuando estaba inconsciente, los frenos del camión quedaron inservibles. Es como si de un momento a otro se hubieran dañado, así que el camión no podía desacelerar, y fue por ese motivo que el camión llegó a 100 kilómetros por hora. Milagrosamente logré sobrevivir sin apenas repercusiones. Nunca podré olvidar lo que viví ese día. Me alegra poder seguir con vida y disfrutar del tiempo que paso con mi familia. Buenas noches a toda la comunidad. Me llamo Carlos. Tengo 33 años y soy trailero desde hace 5 años. Sí, lo sé. Soy relativamente nuevo en esto, pero la verdad es que tengo muchísima más experiencia. Mi padre era trailero y murió hace unos pocos años, pero me enseñó todo lo que tenía que saber acerca de este trabajo. Cuando era pequeño, no recuerdo un solo viaje al que no haya ido con mi padre, y me gustaba mucho el hecho de que, en cierto punto, llegué a tener roles importantes en el trabajo de mi padre. Mi padre trabajó duro y fundó su propia empresa de transporte y envíos por tierra. No era algo grande y escandaloso, era más bien algo familiar, y mi madre y todos mis hermanos ponían de su parte, y por mucho tiempo fue lo que daba de comer a nuestra familia después de todo. Soy el menor de 3 hijos, y para aquel entonces todavía era un niño, por lo cual inicialmente se había decidido que yo ayudara a mi hermana y a mi madre con todo el trabajo administrativo. Ya saben, organizar documentos, contestar llamadas y todo lo relacionado. Mi hermano sería quien acompañaría a mi padre en sus viajes para ayudarlo con lo que necesitara. A pesar de esto, insistí tanto en ayudar a mi padre que no hubo más opción que dejarme intentarlo una vez, y sorprendentemente resulté siendo un muy buen ayudante. Así que desde ese momento acompañé a mi padre en cada uno de sus viajes. Durante nuestros viajes experimentamos un montón de cosas, sucesos sin importancia, otros con muchísima importancia, y algún que otro hecho que me hizo mojar mis pantalones un par de veces. A medida que crecimos mis hermanos y yo, tomamos como algo natural el hecho de dedicarnos a la empresa familiar con más seriedad, y fuimos a la universidad para poder ayudar más a mi padre. Mi hermana estudió administración de empresas, mi hermano estudió negocios y finanzas, y yo, básicamente todo lo relacionado a mecánica, logística y gestión.
Éramos un buen equipo. Mis padres estaban muy orgullosos de nuestros logros y al terminar nuestros estudios, la empresa familiar pudo ver nuevos horizontes. Gracias a mis hermanos, pudimos conseguir nuevos contratos de transporte y un par de camiones nuevos. Y yo me encargaba del mantenimiento de los camiones, la gestión de las rutas de transporte y todo lo relacionado. A pesar de todo esto, mi padre seguía siendo el jefe de todo y era quien tomaba las decisiones importantes. La verdad, ninguno de nosotros estaba en desacuerdo con esto. Es más, hacía más fácil nuestro trabajo. Y mi padre siempre se caracterizó por tener un buen juicio a la hora de tomar una decisión. La empresa funcionaba bien, pero de un momento a otro, nuestro padre enfermó. Según lo que dijeron los doctores, fue un tumor cerebral. Antes de eso habíamos hablado varias veces acerca del retiro de mi padre, pero no teníamos planeado nada que fuera tan pronto. Esta noticia nos dolió mucho, pero tuvimos que afrontarla como familia. Mi padre se retiró a descansar y yo comencé a conducir su camión. Pude haber contratado a alguien, pero soy muy sentimental. No quería que el camión en el que tantos recuerdos había tenido con mi padre fuera manejado por cualquier extraño. Al parecer, todos pensaban lo mismo que yo, porque nadie estuvo en desacuerdo con esta decisión. Fue así que hace 5 años me hice oficialmente un trailero y de verdad esperaba que la salud de mi padre mejorara, pero no lo hizo y murió ya hace 3 años. Fue el golpe más devastador para nuestra familia. Papá era el jefe y si él estaba, todo estaría bien. Él siempre tomaba la decisión correcta, siempre sabía qué hacer y cómo hacerlo, pero ya no estaba. Y ahora tendríamos que hacerlo nosotros mismos. Honestamente, durante el funeral pensaba, ¿qué vamos a hacer sin ti? Nadie en nuestra familia tenía idea de cómo vivir sin nuestro padre. Y ahora tendríamos que hacernos cargo de la empresa que nos dejó. No tengo idea de cómo hicimos que la empresa siguiera funcionando. De hecho, muchas personas pensaron que después de la muerte de mi padre, todo acabaría. Pero al parecer pudimos heredar la excelente toma de decisiones de mi padre. Bueno, eso es lo que parecía en el exterior. La verdad es que nos negábamos a que la empresa familiar, el legado de mi padre, terminara. Y eso nos impulsó a avanzar con cuidado. Nadie tomó el mando, sino que todos lo hicimos, incluyendo a mi madre. Discutíamos las decisiones que tomaríamos y afortunadamente siempre tomamos la mejor. Fue así que finalmente pudimos conseguir un importante contrato de transporte de mercancías de importación y se decidió que para asegurar de que se hiciera bien, yo debía encargarme. No me opuse a la idea y a menudo tenía que viajar al puerto para transportar algún que otro contenedor. No pasó mucho tiempo para que mi hermano también nos consiguiera un contrato de exportación, así que debía llevar y traer mercancías del puerto. El trabajo era agotador, pero para mí no solamente era un trabajo más, era procurar que la empresa que fundó mi padre siguiera existiendo. Junto a mi padre, y ahora totalmente solo, viví muchas cosas. Y les puedo asegurar que he visto cosas que no muchas personas tienen el privilegio de ver. Este es el secreto que compartimos mi padre y yo. Las muchas experiencias paranormales que vivimos hicieron que el ser trailero se volviera algo emocionante. De camino al puerto, varias veces me encontré con la dama de la carretera. Y a pesar de que este aspecto de mi trabajo me parece emocionante,
No estoy mínimamente interesado en arriesgar mi vida o mi salud Mantente a la mental. izquierda. Siempre llevo un colgante conmigo que me dio mi padre, el cual mantiene alejados a los malos espíritus, o bueno, en general, cualquier espíritu. Él también tenía uno y desde que murió, llevo el suyo conmigo. Un buen día, encontré a mi amigo Luis. De hecho, fue él quien me recomendó contar una de mis historias para este canal. Él contó recientemente la suya y debo decir que fue un poco intensa. Lo conocí en un hotel cercano al puerto. Todos los camioneros que van a llevar o traer mercancías de importación o exportación se quedan ahí para descansar. Cuando vi a Luis por primera vez, cayó de su camión mientras bajaba. Yo corrí para ayudarlo. Ya es un hombre mayor y esas caídas podían ser algo peligrosas. Lo ayudé a levantarse, pero estaba temblando demasiado, así que tuve que ayudarle a caminar. Mientras caminábamos, descubrí por qué temblaba tanto. Acababa de encontrarse con la dama de la carretera. Yo lo considero algo normal, y a juzgar por su reacción, estaba seguro de que era la primera vez que se la encontraba. Pero sorprendentemente, me dijo que pudo ver el rostro de la dama de la carretera. A decir verdad, esto me dejó perplejo. Ningún trailero de los que yo conozco, ni siquiera mi padre o yo, hemos sido capaces de ver el rostro de aquella entidad. Pero este hombre de unos 50 años, que no había tenido ningún tipo de experiencia paranormal, lo logró. No negaré que estaba un poco emocionado, pero al mismo tiempo me preocupé un poco, porque nadie conocía las consecuencias de ver el rostro de la dama de la carretera. Yo quería hacerle algunas preguntas, pero la verdad es que estaba agotado. Así que lo ayudé a llegar hasta su habitación y fui a descansar a la mía. Al día siguiente me levanté temprano para ir al pueblo y otra vez pude hablar con Luis. Hablamos un poco y él me invitó a desayunar. Este señor, por alguna razón que no puedo explicar, me recordaba a mi padre y tenía casi la misma edad que papá cuando murió. Mi papá era un poco mayor, ya estaba en sus 50. Ahora que lo conocía un poco mejor, intercambiamos números para mantenernos en contacto y para asegurarme de que estuviera protegido en la carretera. Yo le regalé el colgante de mi padre. Ese colgante tenía mucho significado para mí, pero no tenía todo. Y si podía ayudar a que el buen Luis pudiera tener un retiro tranquilo, eso era algo que de muchas formas aliviaba mi corazón. Quizás influyó mucho el hecho de que Luis me recordara un poco a mi padre, pero de todas formas no me arrepiento de haberle regalado el colgante. Después de intercambiar algunas palabras más, terminamos nuestro desayuno y ambos nos pusimos en camino. Fue ahí cuando noté que había olvidado mi colgante en casa. Me gustaba mucho usar el de mi padre y últimamente casi no usaba el mío. No recordaba ese detalle, así que suspiré exasperado, mientras pensaba en lo molesto que iba a ser que en la noche algún espíritu llegara a perturbar mi paz. Bueno, no había nada que hacer, y como dije, no me arrepentía de haberle regalado el colgante a Luis. Llegué al puerto en la mañana, a eso de las 9, y salí de ahí al atardecer. Estos procesos son muy demorados. No solamente debía entregar un contenedor lleno de mercancía, sino que debía recibir otro. Al salir, conduje lo más rápido que pude. Quería llegar al hotel antes de que algún espíritu hiciera su aparición. Pero esta vez no me quedaría en el hotel donde conocí a Luis. Si de verdad quería cumplir con los tiempos de entrega, debía descansar en un hotel que estaba un poco más lejos. Afortunadamente, logré pasar rápido el tramo donde Luis conoció a la dama de la carretera. Y honestamente,
Agradecí no encontrármela otra vez. Esa mujer, o quien sea que sea, se vuelve increíblemente molesta cuando no quieres dejarla subir a tu camión. Después de un par de horas, llegué al hotel donde se suponía que debía quedarme. Sin embargo, yo quise avanzar un poco más. Quería hacer esta entrega un poco antes de lo acordado esta vez, para estar en los mejores términos posibles con este cliente. Fue así que apenas divisé aquel hotel, seguí derecho hasta el siguiente, el cual estaba a unas horas de camino. Muchos podrían pensar que es un tanto agotador, pero no había conducido en todo el día, así que iba a estar bien. Me alegraba mucho el hecho de que ningún espíritu hubiera llegado a molestarme, pero esa momentánea paz se acabó en un instante. Repentinamente empecé a escuchar sonidos extraños provenientes de la radio, y lo único que pensé en ese momento fue, no de nuevo, ¿por qué? De repente, escuché a alguien hablar, pero no se entendía lo que decía. Esto siguió por un rato, hasta que la voz se hizo clara, y para mi sorpresa, Reencaminamiento. fue una voz que conocía muy bien. Era la voz de mi padre. Yo no podía creer lo que Mantente a la estaba izquierda. escuchando. Se sentía nostálgico escuchar su voz. Yo lo extrañaba demasiado. Y aunque no pudiera entender bien lo que decía, me alegraba mucho que desde el más allá estuviera tratando una de nueva comunicarse conmigo. Sabía que era una mala idea, pero yo de inmediato me detuve al lado del camino. Probablemente estaba en algún lugar en que la comunicación con los muertos se facilitaba. Y yo quería escuchar más a mi padre, aunque fuera solo por unos segundos. Pero al momento de estacionar el vehículo, la radio se apagó. No sé cómo expresar la forma en la que me sentí en ese momento, pero les puedo decir con seguridad que para mí, al escuchar un montón de palabras inentendibles con la voz de mi padre, no era suficiente. Si se iba a comunicar conmigo, esperaba que estuviera satisfecho con eso. Papá a veces hacía bromas de muy mal gusto, pero ahora que lo pienso, es muy probable que papá quisiera que hiciéramos por última vez una de nuestras cacerías paranormales. Vayamos. En muchos de nuestros viajes nos tomábamos el tiempo de explorar lugares extraños, en los que supuestamente ocurrieron sucesos que la gente normal no creería. Eso era algo que nos gustaba hacer mucho. Y no sé por qué, pero recuerdo que cuando era niño era algo muy divertido. Las cosas que pudimos ver juntos eran algo que no tenían comparación. Pero a pesar de todo, nuestras experiencias de cacería nunca fueron algo peligroso. Papá siempre se aseguraba de que fuera seguro para mí. Mientras pensaba en esto, yo me bajé de mi camión y me adentré en el bosque. No iba a irme de ahí hasta que pudiera ver a papá. Caminé un poco, o bueno, debo decir que caminé bastante, pero tranquilos. Aún sabía cómo regresar a mi camión. Y repentinamente, en medio del bosque, escuché sonidos extraños. También escuchaba pasos cerca de mí y un viento gélido empezaba a soplar. Yo me di la vuelta y había parado un hombre ahí. Aquel hombre no tenía rostro, pero había algo familiar en su forma de vestir. Estaba usando una camisa roja a cuadros y un gorro de leñador. Esto, para mí, solo tuvo una interpretación posible. Era papá. Esa camisa era su favorita y nunca salía de viaje sin usar ese gorro. Siempre me pareció gracioso verlo usar ese gorro, Vayamos a buscar pero una ahora nueva ruta. se sentía diferente. Yo sé que es muy loco lo que les estoy contando y no les pido que me crean,
Muchos se asustarían e incluso saldrían corriendo. Pero yo solo pude llorar. Podría ser un simple espíritu imitando la apariencia de mi padre, pero para mí, era mi padre quien estaba ahí de frente a mí. Así que caminé hacia él e intenté darle un abrazo, pero fue como abrazar al aire. No sentí nada, Mantente de no pie. abracé nada. Claro, esto tenía mucho sentido. Al fin y al cabo era solo una aparición, más un fantasma que otra cosa. Pero también era mi padre, ¿no es así? Me frustró mucho el no poder aplazarlo, así que comencé a gritarle. Estaba totalmente molesto. Me enfurecía el hecho de que apareciera frente a mí, pero que no pudiera entender lo que decía. No podía ver su rostro y tampoco podía abrazarlo. Le dije que si quería hacer una aparición, lo hiciera correctamente. Le exigí que no bromeara. Le reproché lo que estaba haciendo mal. Honestamente, ahora que lo pienso, si lo que apareció frente a mí fue mi padre, probablemente se estaría riendo de mí. En el momento no me importaba mucho, así que seguí gritándole como cuando era niño, hasta que me quedé dormido ahí, en medio del bosque. Ahora que lo pienso, fue algo muy peligroso. Muchas cosas pudieron pasar. Algún animal salvaje podría haber aparecido, o podrían haber robado mi camión después de que lo dejara totalmente solo. A pesar de todo, nada pasó. Me convencí a mí mismo de que mi padre me cuidó esa noche. Cuando desperté, ya había amanecido, pero afortunadamente, el sol no me estaba dando el rostro debido a la sombra que me daban los árboles alrededor. Cuando llegué al lugar donde mi padre hizo su aparición, había unos arbustos. Esto me pareció extraño. No recuerdo que aquellos arbustos estuvieran ahí la noche anterior. Repentinamente miré el árbol de al lado de aquellos arbustos y había algo escrito en él. Me acerqué y con cuidado vi el mensaje. Una lágrima recorrió mi rostro. El mensaje estaba escrito con la letra de papá y decía: te amo. No había duda. El espíritu que hizo su aparición la noche anterior había sido mi padre. En ese momento saqué una pequeña navaja de mi bolsillo y corté la parte del tronco donde papá había escrito esas palabras. Extraje el mensaje con cuidado y en ese momento agradecí infinitamente haberle regalado el collar a Luis, ya que de esa forma mi padre pudo hacer su aparición frente a mí. No soy un hombre muy duro, por así decirlo, así que cuando extraje esas palabras del árbol, lloré y le dediqué unas palabras a mi padre. Le dije que apareciera frente a mí todas las veces que quisiera, que escribiera cuanto pudiera y que no parara de hablarme por esa radio. Suena un poco cursi, lo sé, pero ¿qué más da? Mi vínculo con mi padre se fortaleció demasiado con todas esas cacerías paranormales. Cuando sentí que ya no podía llorar más, comencé a caminar hacia mi camino. Me sentía muy feliz de poder comunicarme con mi padre. Fue la manera perfecta de comenzar el día. Cuando llegué al lugar donde estaba mi camión, antes de encenderlo, me aseguré de guardar las palabras que escribió en un buen lugar. Tenía la intención de ponerlas un marco cuando llegara a casa. A pesar de lo feliz que me sentía, me había atrasado un poco en el tiempo de entrega, así que tendría que conducir todo el día y no parar hasta que Continúe a la llegara. derecha y vuelva a salir Pero a la todo derecha. valió la pena. En ese punto, no sabía que las acciones de mi Salga a la padre derecha. tenían un porqué.
Esa misma noche, a un lado del camino, vi a varias personas alrededor de una fogata. Honestamente, ¿quién estaría en un lugar tan remoto a tan altas horas de la noche? No tardé mucho en darme cuenta de que eso era un aquelarre. Me di cuenta por la forma en la que bailaban alrededor de aquella fogata y evidentemente porque habían algunos animales con rostros de personas. Papá siempre me había dicho que lo peor que puede pasarle a una persona era encontrarse por casualidad algún aquelarre. Y cuando le pregunté lo que era, básicamente me dijo que era una reunión nocturna de brujas y brujos. Aceleré lo más rápido que pude, pero cuando menos lo pensé, un cuervo, Salve a la un derecha. tanto más grande y robusto de lo normal, atravesó mi parabrisas. No pasó mucho tiempo y el cuervo salió huyendo totalmente desesperado por el mismo agujero que había hecho cuando entró. Continúa a la derecha. El rostro de ese cuervo me decía que claramente era un brujo, pero por la forma en la que reaccionó, Gira a era la como si derecha. algo lo hubiera ahuyentado. En ese momento, me di cuenta que el asiento en el que el cuervo había aterrizado estaba muy caliente. Era como si estuviera a punto de incendiarse. Pensé en una remota posibilidad y de inmediato revisé el lugar en el que había guardado las palabras que escribió mi padre. Y cuando intenté tocar el trozo de madera, estuve a punto de Vaya quemarme. recto. Estaba igual de caliente que el asiento. Ahora todo tenía sentido. Si mi padre no hubiera intervenido, quién sabe lo que me habría pasado. El mensaje de madera era igual que el colgante. Definitivamente era mejor, mucho más potente. Y luego gira a la izquierda. Después de esto conduje como pude hacia la ciudad más cercana Gira a la y izquierda. busqué un lugar donde pudieran cambiar el parabrisas de mi camión. Afortunadamente, a pesar de que esto me retrasó bastante, el cliente fue bastante comprensivo cuando le comenté que un cuervo había atravesado mi parabrisas. Esté preparado Obviamente para no le girar a la dije que derecha. había sido un aquelarre, pues era Gira a la obvio que derecha. no me iba a creer. Cuando hice la entrega, de inmediato, antes de llegar a casa, busqué un lugar para incrustar el mensaje de mi padre en alguna parte visible del camión. La mayoría de personas no creen estas cosas, así que la verdad es que no suelo contar ninguna de mis historias, Aquí en estamos sin especial problemas. esta. Nadie me creería que mi padre, estando muerto, me salvó la vida. Luis me dijo que en esta comunidad no son escépticos a estas cosas, así que si me creen o no, lo dejo a su criterio. Gracias por escucharme y gracias a este canal por darme la oportunidad de contar mi historia.